Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Les damos la bienvenida a este culto de acción de gracias. Último domingo del mes de marzo, domingo que nos encuentra en un panorama de salud complejo, donde gran parte del territorio nacional se encuentra en cuarentena, producto a nuestra negligencia y a nuestros descuidos. Así que la solicitud de este pastor y de este pueblo del Señor es que seamos obedientes, nos salgamos, tengamos nuestras medidas de autocuidado, la distancia social, nuestras mascarillas, el lavado de manos. Si no tiene que salir, hermano, amigo, amiga que me está viendo en esta hora, no lo haga. Así que esperamos en el Señor sea esta semana de victoria y de bendición para cada uno de ustedes. Mientras se van incorporando a este culto de acción de gracias, quiero recordarles las actividades que tenemos en esta semana, partiendo por el día miércoles, donde tenemos nuestro culto de oración. Este culto que realizamos a través de la plataforma Zoom, donde nos juntamos a orar, a interceder por nuestro país, por la realidad de salud, por nuestras autoridades, por nuestras necesidades, por esas necesidades, esas peticiones que usted coloca ahí en el muro del Facebook o en los comentarios del canal de YouTube, oramos por ellas. Las tomamos como nuestras y las ponemos a los pies de nuestro Señor. Así que, por favor, si usted tiene una necesidad, hay algún familiar que esté enfermo, pérdida de trabajo, en fin, conflicto, lo que usted vea que su corazón está inquietando, bueno, le pedimos que lo coloque ahí y vamos a estar orando. Miércoles, 20 horas, culto de oración. Si usted no es parte, no es miembro de la Iglesia Presbiteriana y quiere participar de este culto, usted lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente enviándome un mail a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, ccontador2007@gmail.com, aparece abajito ahí en su pantalla, para que me ponga ahí, pastor, yo quiero participar del culto de oración. Y 5 minutos antes de las 20 horas, a su dirección de correo le va a llegar el link Zoom para que pueda ser parte de este culto. Así como los días viernes nos encontramos a estudiar, nos juntamos a estudiar la palabra del Señor. Fundamentalmente estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que si usted quiere ser parte también de este culto, lo puede hacer. Lo hacemos por la plataforma Zoom, porque así podemos participar, podemos preguntar, podemos poner ahí un power donde usted va aprendiendo junto con todos nosotros esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos utilizando de base el texto Romanos para ti del pastor presbiteriano Timothy Keller. Así que de la misma forma, si usted quiere participar, un mail, dirección ccontador2007@gmail.com y me pone ahí, pastor, yo quiero ser parte del estudio bíblico y le envío de inmediato el texto para que usted lo pueda ver ahí en digital y también 5 minutos antes de las 20 horas le va a llegar el link para que usted pueda ser parte de este culto de estudio bíblico. Los días sábados la iglesia ora. Tenemos una cadena de oración que parte a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. Nuestros hermanos se han ido inscribiendo en el WhatsApp de la iglesia a orar. En esa hora, desde sus hogares, van a estar intercediendo por sus necesidades, por las necesidades de ellos, por las de nuestros hermanos y esas peticiones que se han puesto. Estamos orando por ustedes. A las 4 de la tarde, nuestras hermanas se reúnen en el departamento de damas. Y a las 4:30 los jóvenes se reúnen también en su departamento, todo a través de la plataforma Zoom. Los días domingos, 10 de la mañana, tenemos nuestro programa radial, La Hora de la Reforma, que es transmitido por Radio Vida Curicó. Y usted nos puede ver, nos puede escuchar de distintas maneras. La primera, la más simple, si usted está en Curicó, tiene buena señal la radio, sintoniza el 103.7 Radio Vida y nos va a escuchar a las 10 de la mañana. Si no, puede entrar a la página de la radio, www.radiovidacuricó.cl, y en el streaming puede tomar la señal online o puede ver en las mismas cámaras de que tiene la radio puesta y puede estar ahí viéndonos al pastor Alejandro, a la hermana Elisa y a mí, cómo estamos transmitiendo ese programa, o por supuesto desde nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo. A las 10 de la mañana es nuestro programa de
la hora de la reforma. Estamos haciendo un estudio sobre los mandamientos, la ley de Dios. A las 11:30 nuestros niños se encuentran en su clase de escuela bíblica dominical con la tía Vanessa, así que también por Zoom. Y a las 7 de la tarde nuevamente nos encontramos en otro culto de acción de gracia. Estamos muy cerca de Semana Santa y queremos compartirles las actividades que tenemos. El día jueves a las 20 horas vamos a tener nuestro tradicional culto por la conmemoración de la Santa Cena, la instauración que hace nuestro Señor Jesucristo de la Santa Cena Universal. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom, vamos a estar conectados los hermanos de la Iglesia de San Fernando y de Curicó y vamos a participar de este culto de acción de gracia. El día viernes a las 3 de la tarde tenemos nuestro culto también tradicional de Semana Santa de las 7 palabras. Este culto va a estar organizado por el Departamento Femenino de las iglesias de Curicó y San Fernando, así que a las 3 de la tarde también nos reunimos por la plataforma Zoom. Y el día sábado nosotros hacíamos una vigilia. Este sábado no vamos a hacer vigilia, pero sí vamos a tener un culto especial a las 19:30 horas que será transmitido por Zoom y nos vamos a conectar y vamos a tener una actividad especial también en conjunto con nuestros hermanos de San Fernando. Todos estos links van a estar en el Facebook de la iglesia, van a estar disponibles para que si usted quiere participar con nosotros lo pueda hacer. Y el día domingo a las 7 de la tarde tenemos este culto de acción de gracia que va a ser con el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las actividades de Semana Santa y les invitamos a que pueda participar con nosotros y buscar la presencia de Dios para sus vidas. Ahora vamos a dar comienzo a este culto del día de hoy leyendo el Salmo 24. Del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor la estableció sobre los ríos. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos, ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hace justicia. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle el paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, es el Señor el poderoso en batalla. Ustedes puertas, levanten sus dinteles y ensánchense ustedes puertas eternas y ábranle el paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la Gloria. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Primero, Señor, para darte la honra y la gloria, porque solo tú eres el soberano, solo tú eres el Dios uno y trino, el que ha hecho todo conforme a su voluntad, el Dios de la salvación, el Dios que es 3 veces santo, el Dios que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Señor, elevamos nuestros corazones a ti para adorarte y para bendecir tu santo nombre. Pero de la misma manera nos humillamos delante de tu presencia porque somos pecadores y te hemos fallado. Hemos transgredido tu ley, hemos hecho abiertamente las cosas que a ti no te agradan. Tenemos que pedir perdón y queremos pedirte, Señor, que en esta hora tu Santo Espíritu tome control de todo lo que va a suceder en este culto. Que sea Él el que nos ayude a orar como conviene. Que sea Él que lleve la adoración al Padre a través de ti, oh Señor amado. Y que sea Él el que nos hable a través de tu palabra. Señor, ponemos este culto a tus pies. Te pedimos, Señor, que tú vengas a enseñorearte de Él, vengas a entronarte aquí en este lugar y en los corazones de todos tus hijos. Y sé tú propicio en nuestras vidas, Señor, en esta hora. Por Cristo te lo pedimos todo. Amén. Vamos a ir a una alabanza y volvemos con el mensaje para el día de hoy.
Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo anhela y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermanos amados, ha llegado el momento en que compartamos la palabra del Señor para nuestros corazones, para nuestra vida. Oramos al Señor para que sea el Santo Espíritu de Dios el que trabaje en cada uno de nuestras mentes y de nuestros corazones. El mensaje para este domingo se llama Consuelo para corazones atribulados y se encuentra en el famoso pasaje, amado pasaje de Juan capítulo 14, de los versículos 1 al 14. Como les comentaba, es un pasaje de la Sagrada Escritura que tenemos
archiconocido, lo trabajamos, pero generalmente lo utilizamos en los momentos que un hermano parte a la presencia del Señor, fallece, y en los cultos fúnebres generalmente tocamos este pasaje, pero no le hemos extraído la riqueza teológica que este pasaje tiene para nuestra vida y fundamentalmente para lo que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Por mientras usted lo busca ahí en sus Biblias, y a modo de introducción, quisiera comentar que cuando leemos los Evangelios, nos encontramos que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, tuvo emociones muy similares a las suyas y a las mías. Él sufrió alegría, pena, gozo, desconsuelo, enojo, compasión, asombro. Estos eran sentimientos que estaban en nuestro Señor Jesucristo, recordando que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. O sea, ambas naturalezas estaban en Él. Sin embargo, hay una emoción que nuestro Señor Jesucristo nunca sufrió, nunca sintió, nunca experimentó, y que nosotros estamos propensos a tenerla y comúnmente caemos en ella, la cual es la autocompasión. Jesús nunca sintió pena de sí mismo. Nunca vamos a encontrar en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo diciendo, ay de mí, que nadie me entiende, nadie me acompaña, todos están en mi contra, nadie me da lo que yo merezco. En fin, ese tipo de cosas no lo vamos a encontrar. No encontramos a Jesús diciendo la gente me rechaza, no me maltratan sin razón a pesar de que todo el tiempo trato de hacerles bien. Eso no aparece en los evangelios. De hecho, hay una ocasión en las Sagradas Escrituras donde el apóstol Pedro quiere llevar a nuestro Señor Jesucristo a la autocompasión y es duramente reprendido por nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Marcos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice, Jesús comenzó entonces a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pedro lo lleva aparte y la traducción Reina Valera dice, ten compasión de ti mismo, le dice. Fíjense el versículo 32. Comenzó a reconvenirlo. 33. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Fue duramente reprendido porque detrás de esta aparente empatía del apóstol Pedro por nuestro Señor Jesucristo, lo que había era una tentación diabólica. Satanás estaba usando a Pedro en ese momento para hacerle pensar a nuestro Señor Jesucristo que el propósito de Dios era cruel, que el propósito, el plan de Dios en Jesucristo el Señor era demasiado duro, era algo exagerado, pero nuestro Señor Jesucristo quiso y siempre quiso glorificar al Padre. Tenía completa confianza en su Padre Celestial. Es por eso que aún en el huerto del Getsemaní, ¿se recuerdan? Cuando su corazón se derritió de la angustia, cuando sudó sangre, en esa oración, ¿qué es lo que pide nuestro Señor Jesucristo? Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Él sabía que glorificar a Dios estaba en su plan, que el plan de Dios era perfecto y que glorificar a Dios y salvar a los escogidos estaba por sobre sus sentimientos de autopreservación, por ejemplo. Y esto lo vemos claramente cuando analizamos ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 39, que dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Eso dice nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que tenía en mente. No hubo autocompasión. Nuestro Señor Jesucristo estaba ocupado y su corazón estaba empeñado en consolar a sus discípulos que estaban en una tremenda angustia. Así que les invito
a que sigan conmigo la lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 14 para leer los primeros 14 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Hermanos queridos, haciendo un contexto de esto, nuestro Señor Jesucristo ha hablado con los discípulos y le ha dicho que uno de ellos es un traidor y lo va a entregar. Le ha dicho al apóstol Pedro que antes que amaneciera, que esta misma noche, lo iba a negar 3 veces. Iba a desconocer que conocía a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía. Sabía que iba a ser encarcelado, sabía que iba a ser enjuiciado y clavado en una cruz. Él sabía que no había otro camino, que debía recibir sobre sí el aborrecimiento de una tierra, de una humanidad corrompida y caída, y el peso de la ira de Dios sobre sus hombros. Esa era la única forma que había para que Él nos salvara y nos librara de nuestros pecados. Él tendría que pasar por eso. Pero Jesús no se autocompadece de lo que tenía que pasar, sino que fija su mirada en el corazón de sus discípulos, que al entender esto, que al escuchar esto, quedan tristes y angustiados. Por eso es que en el versículo 1 dice, no se turbe su corazón. Hermano querido, es muy interesante cuando tú analizas este versículo, te das cuenta que la palabra que es traducida por turbar, en el versículo 1, es la misma que está en el mismo libro de Juan, en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 13, en el versículo 21, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que uno de ellos los va a entregar. Lo leo, dice, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Aquí en el versículo 21 habla de que Jesús se conmovió en el espíritu. Esta misma palabra es que en el griego aparece como traducido en este momento como conmoverse en espíritu, es lo que en el versículo 1 del capítulo 14 aparece traducido como turbar. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, existe una agitación del alma que es normal, que no es pecaminosa y que es la que sufrió nuestro Señor Jesucristo en este versículo 21 del capítulo 13. Pero hay otra angustia que está en el corazón que sí es pecaminosa porque proviene de la incredulidad. Hay una conmoción espiritual que sufrió nuestro Señor Jesucristo al contarles que uno de ellos le iba a entregar. Y esa conmoción, el espíritu, radicaba en el amor. Al ver a Judas, el lugar, el destino final que iba a tener Judas y la dureza de su corazón al
haber permitido que Satanás entrara en él y entregarle, y haber convenido entregarle. Esa conmoción del espíritu es normal, es correcta y no es pecaminosa, porque nace del amor. Pero esta turbación o esta angustia que había en el corazón de los discípulos nacía de la incredulidad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dice, crean en mí. Aún más, en este versículo vemos claramente que Jesús se pone a la misma altura de Dios el Padre. Creen en Dios, crean también en mí. Por lo tanto, la clave para superar las angustias, la clave para superar las penas, el desconsuelo en nuestro corazón, es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos veamos sumidos en angustia, confiemos en Él. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que estemos pasando. Hermano, hermana que me estás viendo, amigo y amiga que domingo a domingo nos sigue. Yo no sé cuál angustia hay en tu corazón hoy día. No sé con qué estás luchando el día de hoy. No sé lo que te está quitando el sueño. Pero lo que sí sé es que Jesucristo hoy día tiene palabras de consuelo para tu vida. Así que te pido, abre tus oídos y tu entendimiento espiritual para que puedas escuchar su voz en esta hora. Para calmar la angustia de los discípulos y la nuestra, es que nuestro Señor Jesucristo nos entrega en estos versículos 5 certezas que tenemos que tener en nuestra mente. La primera de ellas está en el versículo 2, que en la casa de su Padre hay un lugar reservado para cada uno de sus hijos. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. La Reina Valera 60 habla de muchas moradas. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Hermano, cuando yo era chico, mi abuela siempre me dijo, cuando usted vaya a una casa ajena, tiene que portarse bien. No tiene que andar metiéndose donde no lo invitan. Y por lo tanto, cuando yo llegaba a una casa, me dejaban sentado en un lado y de ahí no me movía. No me iba a mover, porque tenía la voz ahí que no podía estar metiéndome en las habitaciones, estar abriendo estantes. Pero había un lugar donde yo tenía toda la posibilidad de entrar a cualquier lado, de abrir cualquier puerta, de abrir el refrigerador, de entrar a cualquier lado. Y esa era mi casa. Esto es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En la casa de mi Padre, ustedes siempre van a ser bienvenidos. Hay un lugar para ustedes. Hay un lugar reservado para ustedes en la casa de mi Padre. Y yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y no es que ustedes van a ir de visita nomás, sino que cuando termine su peregrinar en esta vida, ustedes van a vivir eternamente ahí. Hermanos queridos, nosotros podemos estar confiados que en la casa de nuestro Padre Celestial, cuando lleguemos ahí, nunca vamos a encontrar un letrero que diga no hay espacio, no hay vacante. Ni tampoco vamos a llegar a ese lugar y alguien va a decir, ¿sabe qué? Aquí en el sistema no me aparece su nombre. ¿Recuerda el maravilloso himno que cantamos? Cuando allá se pase lista. Así tiene que estar seguro, su nombre va a estar ahí. Cristo le dijo que confíe en Él. Él fue a preparar un lugar para usted. Hermanos amados, hermanos queridos, nosotros debemos descansar en el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Imagínense lo consolador que fue para el apóstol Pedro escuchar esto. El apóstol Pedro acaba de recibir de la voz de nuestro Señor Jesucristo que antes que terminara esa noche, Él lo iba a negar 3 veces. Pero, hermano querido, este mismo Señor le está diciendo al apóstol Pedro, tranquilo, hay un lugar para ti en la casa de mi Padre. Por eso podemos estar seguros, porque no depende de nuestro rendimiento, no depende de nuestro esfuerzo, depende nuestra llegada ya de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Ese es el sentido de por qué Él fue a preparar un lugar para nosotros. ¿No cree usted? No sé si usted vio, pero a mí me encantaba ver un programa estadounidense, que también se hizo en Latinoamérica,
pero que se llama, no sé si todavía se sigue haciendo, Extreme Makeover. ¿Se acuerda de qué se trataba? Una familia que tenía una casa toda estartalada, que la comunidad quiere ayudarlo, envía a esta gente que está a cargo de este programa y le hacen una casa maravillosa en el lugar donde está. Le botan la casa, se llevan a la familia, la llevan generalmente a Disney World para que pasen unos días y mientras tanto trabajan día y noche por crearle una casa nueva. Y cuando los traen de vuelta, frente a la casa hay un bus enorme que les impide a ellos ver. Y todos empiezan, que muevan el autobús. Y se mueve el autobús y ¡wow! Hay una tremenda casa en el mismo lugar, en el mismo sitio, donde antes había una casa que se estaba cayendo sola. Emoción. Era muy lindo ver ese programa. No crea, hermano amado, que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí que Él fue a hacer un making over allá en los cielos para que usted tenga una casa bonita allá. No, esa casa ya estaba preparada. Fíjese lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no le queda claro, le invito a que pueda ver en el Mateo capítulo 25. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 34, que dice: y entonces el rey le dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esas moradas están ahí desde la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que va a preparar un lugar para nosotros? El sentido de eso es que ninguno de nosotros podría llegar allá hasta que Cristo hubiese cumplido su obra redentora. Fue a través de su muerte, resurrección, ascensión, en que Él hizo posible que usted y yo podamos entrar a la casa del Padre. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 20, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Cristo entró primero, fue precursor nuestro, entró ante el trono del Señor y presentó su sacrificio. Su obra redentora en la cruz lo presentó como un sacrificio agradable ante los ojos de Dios. Por eso ahora cuando nosotros entremos podemos entrar con toda confianza, porque no tenemos ninguna deuda con la justicia de Dios. Cristo pagó y tenemos toda confianza para entrar ahí. Por eso, lo irónico de este texto es que los discípulos están abatidos porque el Señor se va, pero Cristo les hace ver que esa separación es necesaria. Él tenía que morir, Él tenía que resucitar y volver allá para que ellos pudieran tener un lugar en la casa del Padre. Así es como el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. La segunda certeza que también nos enseña este texto es que cuando estemos en la casa del Padre, la más grande bendición que tendremos es una íntima e ininterrumpida comunión con Él. Versículo 3. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Note que el Señor no dice que Él va a venir para llevarnos al cielo. Él dice claramente, vendré otra vez, y la Reina Valera del 60 dice, los llevaré a mí mismo. La Reina Valera contemporánea, que fue la que leí yo, esta traducción dice, y los llevaré conmigo. Eso es lo que dice, Él nos va a llevar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Lo maravilloso de estar en la casa del Padre no es las calles de oro, no es las puertas y los muros con piedras preciosas, no es el mar de cristal. Lo maravilloso que va a haber allá es esa bendición que tendremos de una comunión perfecta y eterna con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, qué triste es saber y darse cuenta que uno está orando y nuestra mente está en otro lado. No sé si le ha pasado, de repente en la iglesia usted está alabando al Señor y se da cuenta que su mente anda divagando en otro lado.
Hermano, eso nunca va a pasar en el cielo, porque en el cielo nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios el Padre, va a ser perfecta, va a ser ininterrumpida, va a ser constante. Esa es la mayor bendición. Pero, ¿qué era lo que tenía a los discípulos tristes? ¿Qué es lo que tenía a los discípulos con su corazón apesadumbrado? ¿Por qué estaban turbados esa noche? Bueno, muy simple. Porque después de haber vivido 3 años con nuestro Señor Jesucristo, haber conocido a la persona más maravillosa que ha existido en esta tierra, que había cambiado sus vidas, llegaba el momento de la separación. Por lo tanto, lo único que podía consolar el corazón de sus discípulos era saber que esa partida de nuestro Señor Jesucristo, de esta separación con su Señor, era solo momentánea. Jesús no les dijo, yo me voy, pero no se preocupen, allá en el cielo yo a ustedes les tengo 10 hectáreas. No les dijo eso. No les dijo, no se preocupen, yo me voy, pero allá en el cielo yo les tengo una mansión. Como hay algunas traducciones bíblicas que morada lo traducen por mansión. Y los más antiguitos, así como yo en la iglesia, recordarán un corito que llamábamos en ese tiempo, una alabanza antigua que hablaba de la mansión que Dios nos iba a dar allá en los cielos. Pero no es lo que dice el texto. Yo estoy seguro que la casa del Padre es extraordinaria. Es maravillosa, que mi mente no puede concebir cuál es el lugar que está allá. Pero no es eso, porque lo que tenía el corazón atribulado a sus discípulos era la separación. Por lo tanto, lo que iba a consolar sus corazones es que Jesús iba a preparar un lugar para llevarlos otra vez y estar con ellos para siempre. Por eso, mis hermanos y hermanas, cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de la muerte de un creyente, no se habla del creyente yéndose al cielo, sino se habla del creyente yendo a Cristo que está en el cielo. ¿No había percibido esto? Mire, les voy a dar algunos ejemplos. Vamos todos a Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Este es un pasaje muy interesante, sobre todo ahora en Semana Santa, porque es el pasaje donde Jesús está en la cruz y están los 2 ladrones al lado de él. Algunos le llaman ladrón bueno y malo, la verdad es que los 2 eran pecadores, pero uno que se arrepiente y otro no. Dejémoslo en esto. Bueno, en el versículo 40, en adelante, Lucas, capítulo 23, los versículos 41, el 42, el ladrón que se había arrepentido dice lo siguiente: y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuchen la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vas a ver mi reino, vas a participar en mi reino, pero lo más importante, lo más maravilloso es que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración que hace por sus discípulos, en el capítulo 17, versículo 24 de Juan, Jesús dice, Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me han dado. Eso es lo que pide, que estemos con Él. Por eso es que para hombres como Pablo, la muerte no era nada de aterradora, porque era estar con Él. Si usted después anota esta cita, 2 Corintios 5:8, así lo dice el apóstol Pablo. Pero con mucho más claridad se lo escribe a los hijos del Señor en Filipenses, capítulo 1, versículos 21 en adelante. Fíjense cómo Pablo entendió este concepto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Pero el servir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Pero ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estaremos con Él. Es cierto, estaremos en el cielo, pero lo más importante es que estaremos con Él. Por lo cual, mi hermano y hermana, no hay razón para estar angustiados. Cristo nos ha asegurado que hay un lugar para nosotros en la casa de su Padre. Cualquiera creería, hermanos amados, que los discípulos ya a esta altura de la conversación habían entendido claramente lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Pero no fue así.
Fíjense lo que dice el versículo 4. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. La angustia había bloqueado la mente de los discípulos para no masticar, para no darse cuenta de lo que ellos sabían. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le ha dicho que va a ir al Padre, que en la casa del Padre hay mucha morada, que iba a preparar un lugar. Y Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cuántas veces hemos estado tan angustiados que hasta las verdades más simples se nos olvidan? Esto había pasado, pero esta pregunta que nace de un corazón angustiado, de un corazón turbado en el corazón de Tomás, dio la respuesta más importante, una de las declaraciones más maravillosas que el evangelista Juan escribe en esta porción bíblica que está en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La tercera certeza que tenemos los creyentes es que en Cristo nos dirigimos con toda seguridad a la casa del Padre porque Jesús mismo es el camino. Hermano querido, si la salvación dependiese de nosotros, de nuestras buenas obras, de nuestra fidelidad, de nuestro servicio al Señor, nunca podríamos estar seguros de cumplir el estándar. ¿Cuántas buenas obras debería yo hacer en esta tierra para saber que ya estoy aceptado en el reino de los cielos? ¿Cuánta firmeza debería tener mi fidelidad para saber que Dios ya me acepta en su reino? ¿Cuánto debería yo hacer? ¿Cuánto debería cumplir para completar el estándar que Dios tiene para poder estar ahí en su casa? No lo podríamos estar seguros. Por lo tanto, solo aquellos que han puesto su confianza en Cristo pueden estar seguros. Nosotros no podríamos saberlo. Solo los que han confiado en la obra redentora de Jesucristo para el perdón de pecados pueden estar absolutamente seguros de que terminarán en la casa de su Padre, porque Él es el camino. No es Buda, no es Mahoma, no es Lao Tse, no son tus obras, no es tu decencia, no es tu reputación. Solo se llega al Padre por Jesucristo. Yo entiendo que esto puede sonar muy fuerte, sobre todo en una sociedad pluralista donde todo es válido. Pero nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura fue categórico en decir que Él, exclusivamente Él, es el único camino que puede llevarnos al Padre. En el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 8, el versículo 12, Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice lo siguiente. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él no es una de las luces del mundo, es la única luz que tiene el mundo. El que no tiene a Cristo está en tinieblas. Y en el capítulo 10, versículos 7 al 9, Juan 10, versículos 7 al 9, nos dice lo siguiente. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Solo el que entra por Jesucristo es el que va a ser salvo. No hay ningún otro elemento. Hermano, hermana, que me escuchas. Todos aquellos caminos, todos aquellos accesos que el hombre quiera crear para llegar a Cristo están todos bloqueados. Su religión, sus buenas obras, su decencia, su reputación, etc. Todo eso está bloqueado. El único camino es Jesucristo. El camino al llegar al Padre no es una doctrina, no es una filosofía, es una persona. Es aquel que siendo Dios se hizo hombre para dar su vida en rescate de los suyos. Fuera de Él no hay salvación. Amigo, amiga, Jesús no vino al mundo para señalarnos el camino al Padre.
Él no vino al mundo para ser un gran maestro que enseñó verdades, ni para decirnos qué teníamos que hacer para ganar al cielo, como el joven rico le preguntó. Él es el camino, Él es el único camino, Él es la verdad encarnada y es la vida. Con su vida, con su muerte compró vida y Él es la esencia de la nueva vida. Quizás usted me dirá, pastor, pero hasta ahora usted me ha dicho palabras muy consoladoras, pero todo es por el futuro. Todo habla del futuro. Pero yo estoy angustiado hoy. Hoy día estoy luchando con este problema. Hoy lo que me quita el sueño es ahora. Hoy día tengo problemas patrimoniales. Hoy día estoy sin trabajo. Hoy día tengo a mis familiares enfermos. Hoy día yo estoy diagnosticado con una enfermedad muy grave. ¿Cómo puedo obtener paz y consuelo ahora? Bueno, en este mismo capítulo, Jesús nos dice que por medio de la obra redentora que Él ha hecho, ya nosotros disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Fíjense, versículos 7 al 11. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, ¿hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créame por las obras mismas. Estos son versículos tremendos teológicamente, con una riqueza teológica extraordinaria. No tengo tiempo para poder desmenuzarlo cada uno de ellos. Pero voy a hablarles de estos versículos y para ello voy a usar el comentario que hace el pastor y teólogo John Piper. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de 6 maneras distintas de lo mismo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Básicamente que Jesús y el Padre tienen tal unidad que con solo estando uno, inmediatamente e implica necesariamente la presencia del Padre. Donde está Jesús está el Padre. Fíjense, versículo 7. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. El mismo 7b, y ahora desde ahora lo conocen y lo han visto. Versículo 9, Jesús les dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10, ¿no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre. Hermano, son pasajes complejos. Pero claramente nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que no tan solo Él nos ha revelado plenamente al Padre, sino que también a través de Él tenemos una comunión directa e íntima con el Padre. Ahora vamos camino a la casa del Padre, pero ya disfrutamos del enorme privilegio de conocer al Padre, de tener comunión con Él. En este mismo capítulo 14, pero más adelante, de los versículos 20 en adelante dice, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, Jesús le respondió, el que me ama obedeceré mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con Él nos quedaremos a vivir. Hermano querido, eso es. Tú, con todas tus imperfecciones, amas a Jesús. Jesús es la fuente de tu fe. Por lo tanto, tú eres templo de Dios. En ti está Jesucristo, está el Padre, está el Espíritu Santo. Está en ti. Ahora puedes disfrutar de una comunión íntima con Él. Por lo cual tenemos aquí y ahora el cuidado santo, amoroso, compasivo de nuestro Padre Celestial. Hermano querido, me llama mucho la atención que estos versículos que Jesús habla con sus discípulos son de una profundidad teológica impresionante.
Esto es lo que el Señor usa para traer consuelo a sus vidas. Una teología profunda. Pero yo como pastor muchas veces me he dado cuenta que cuando hay hermanos que están en angustia, que están en desesperación, uno llega, quiere compartir el mensaje, quiere compartir porciones de la palabra de Dios y lo primero que recibo, no me hable de Biblia, no me hable de teología, estoy demasiado triste, estoy demasiado angustiado. No, hermano querido, es la verdad bíblica lo que el Espíritu Santo usará para traer consuelo a nuestras vidas. La teología no es para ser estudiada solamente en seminario y para decir, oh, cuán inteligente soy, cuántas conozco de Biblia. Es para traer consuelo a los corazones atribulados de sus discípulos, de sus hijos. Hermano querido, como quinto elemento, mientras permanezcamos aquí, Él hará por medio de nosotros obras mayores que las que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Vamos al versículo 12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y noten, mi hermano, que aquí no está hablando de los discípulos, está hablando de los que creen en Él, de nosotros, hermano amado. Pero entonces, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, como lamentablemente algunos hermanos creen, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo vamos a hacer milagros más poderosos, más portentosos que los que hizo nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera, hermano querido. Fíjense, voy a hacer la lista de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo que están aquí en este Evangelio. En el capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. En el capítulo 4, sana a la distancia al hijo de un oficial. En el capítulo 5, sana a un paralítico de nacimiento. En el capítulo 6, alimenta a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. En este mismo capítulo, camina sobre las aguas. En el capítulo 9, sana a un ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11, resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. Y esto es solo lo que lista el evangelista Juan. Es evidente que nadie puede hacer estos milagros como los hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa lo que quiere decir el versículo 12? Para ello tenemos que volver a la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a Felipe en el versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él es quien hace las obras. Nuestro Dios, el Padre, está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Jesús. Esto lo dice claramente el comentarista Hendrickson. Siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de esas palabras. Pero ahora Jesús se va. ¿Qué va a suceder con el propósito que tiene Dios en este mundo? ¿Acaso Dios no va a seguir obrando en este mundo ahora que Jesús regresa al Padre? Por supuesto que no, sigue obrando. ¿De qué manera? En los discípulos. Ahora Jesús está en ellos y harán obras mayores. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Jesús no está radicada en un solo lugar. Ahora Jesús vive en los corazones de todos aquellos que creen en Él a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, mayores obras harán. El versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Y los discípulos eran 11. ¿Por qué hay tantos aposentos? Porque el mensaje del Evangelio iba a llegar a millones de toda lengua y nación a través de la predicación del Evangelio. Los discípulos ahora que tienen a Cristo a través del Espíritu Santo van a predicar de nuevo con poder la palabra de Dios. Por extraño que parezca, mis hermanos, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, su obra redentora no estaba completa, porque faltaba que Él muriera en la cruz, que resucitara y volviera al Padre. De manera que nosotros que vivimos a este lado de la cruz, por así decirlo, tenemos una mayor oportunidad para alcanzar a los perdidos por el Evangelio, para proclamarle lo que Cristo hizo por los pecadores. Si comparamos este Juan 14 con lo mismo que dice Juan en el capítulo 5, el evangelista Juan, en el capítulo 5,
versículos 20 y 21, comparemos lo que acabamos de leer en Juan 14 con lo que dice Juan 5, 20 y 21. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Versículo 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿A través de quiénes van a oír la palabra? A través de los discípulos, a través de ti y de mí, hermano querido, proclamando la verdad del Evangelio. Cristo ya ha completado su redención, ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, y todos los que oyen y han sido escogidos por Dios pasarán de muerte a vida. Esto es lo que pasó en Pentecostés, pues, hermano. Cuando comienza la iglesia, Pedro se levanta, predica, 3.000 personas se convierten. Estas son las obras mayores que vemos en el versículo 12. ¿Queremos ver más pecadores salvados? ¿Queremos ver más creyentes siendo identificados? Debemos predicar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por hermano querido. El instrumento por el cual Dios opera en la vida de las personas es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, así dice. Por eso, mis hermanos y hermanas queridas de la Iglesia Presbiteriana de Chile, es cierto, nosotros queremos hacer muchas actividades para que la gente llegue a la iglesia, pero, hermano amado, esto nunca puede reemplazar la predicación de la verdad de la palabra de Dios. A lo mejor haciendo cosas novedosas la gente va a llegar a la iglesia, pero no la vamos a poder traer a Cristo, porque lo único que trae a las personas a Cristo es la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que me encanta tanto la ilustración de Ezequiel 37, ¿recuerda? Dios lleva al profeta a un lugar donde hay puros huesos secos. Y le dice Dios al profeta, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel, la respuesta es solo de un hombre de Dios. Tú lo sabes, Señor. Habla, predícale, profetízale. Y él empieza a hablar y los huesos se empiezan a levantar, empiezan a crecer tendones, músculos, y de repente hay un ejército que está frente a Dios. ¿Cómo sucedió eso? Por la predicación de la palabra de Dios. Eso es, por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y los últimos versículos de este Juan capítulo 14, versículo 13, ya estamos terminando. ¿Qué dice? Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo acá? ¿Acaso Jesús pasó de la predicación a la oración? No, está siguiendo el mismo discurso. Testifiquen el poder transformador del Evangelio a través de sus propias vidas. Persuadan a los hombres a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pero no lo hagan en sus propias fuerzas. Todos los recursos que ustedes necesitan para predicar el Evangelio están disponibles si lo piden en el nombre de Jesús. Pero no para terminar en oración en el nombre de Jesús, como si el nombre de Jesús fuera una palabra mágica como abracadabra. No, sino para pedir a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder redentor de Jesucristo, para su gloria, para que su fama sea exaltada. Si ustedes lo hacen así, pídanlo y les será concedido. Por eso es que es tan importante el culto de oración de la semana. Porque en ese culto no tan solo tenemos que interceder por nuestras necesidades, tenemos que interceder porque el domingo, cuando se predique la palabra de Dios, el poder de Dios fluye en los corazones de quienes los escuchan. Y muchas vidas sean salvadas y muchas almas sean edificadas. En conclusión, mis hermanos,
Si hay alguna persona que no tiene ninguna razón para autocompadecerse, para ser derrumbado por las angustias y la desesperación, es el creyente. Si hay alguien que pueda luchar con las mejores armas frente a la angustia y la desesperación, es aquel que ha puesto toda su confianza en Cristo el Señor, que se presenta a sí mismo como el camino y la verdad y la vida. Hermano querido, quiero en esta hora que el Señor pueda obrar en tu vida esta palabra, que tus manos sean levantadas, que tus rodillas paralizadas puedan seguir en movimiento y corriendo su carrera a la casa del Padre, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y a ti, amigo y amiga que me estás viendo, si no tienes a Cristo en tu corazón, te quiero decir que no hay otra forma de llegar a la casa del Padre que no sea a través de Él. Como alguien dijo alguna vez, uno puede llegar al cielo sin salud, sin dinero, sin amigos, sin cultura, sin trabajo, sin mucho conocimiento y sin 1.000.000 de cosas más. Pero nunca vas a llegar al cielo sin Jesucristo el Señor. Te pido que abras tu corazón, que le pidas al Señor que entre en tu vida y decláralo como tu único y suficiente Salvador, y te darás el camino seguro para llegar a la casa del Padre. Que el Señor te bendiga. Vamos a una alabanza y volvemos con la oración final. Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado, por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo, herido en una cruz murió, por quienes han creído. Allí en esa cruz está, Él carga con mis culpas, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas, y mi pecado lo llevó a ser crucificado, más vida su muerte me dio, ya todo es consumado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo, porque me da de su favor, no
rescatado, mas esto sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Mis amados hermanos en el Señor, estamos llegando ya al final de este culto de acción de gracias que esperamos haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Rápidamente queremos recordarles nuestras actividades: miércoles, cultos de oración, 20 horas, viernes, culto de estudio bíblico a las 20 horas, sábado, nuestra cadena de oración de 8 a 19 horas, 4 de la tarde, departamento de damas, 4 y media de la tarde, departamento de jóvenes, domingo, 10 de la mañana, nuestro programa radial, La Hora de la Reforma, Radio Vida 103.7, página de la radio www.radiovidiacuricó.cl y también nuestra Facebook Iglesia Presbiteriana San Pablo. 11 y media, nuestros niños en su clase de Escuela Bíblica Dominical, y 7 de la tarde nos encontramos nuevamente en otro culto de acción de gracias. Recordarles las actividades especiales de Semana Santa: jueves, 20 horas, culto de Santa Cena; viernes, culto de las 7 palabras, 3 de la tarde; sábado, nuestra actividad, nuestra vigilia pascual, no va a ser tan largo, así que no se asuste, 19:30 horas por el departamento de jóvenes; y el domingo a las 7, nuestro culto de resurrección. Invitados a participar en cada una de esas actividades. Y ahora vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor nos bendiga y nos acompañe en esta semana y nos proteja para que todos estemos con vida y con salud. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, primero para darte gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has permitido juntarnos de esta manera en las redes sociales para adorar y bendecir tu nombre. Señor, queremos pedirte que tu bendición nos acompañe. Protege a todos los hermanos que están en este momento en enfermedad o en dificultad. Que tu mano poderosa los proteja, que seas tú, Señor, ese Padre amoroso que los cuide y que de esta manera, Señor, su vida haya sido reconfortada a través del mensaje de tus sagradas escrituras. Y Señor, danos una semana de victoria, danos una semana para ir trabajando en tu poder y en tus fuerzas. Y ahora, Señor, despídenos con la bendición que solo tú puedes dar, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios en Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.